Mi novia me alejó de todos diciendo que no respetaban la relación, hasta que me quedé solo con ella. Un día, un viejo amigo logró contactarme y me mostró que mientras yo perdía a todos, ella me engañaba a mis espaldas. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así porque honestamente yo era de esos tipos que veía publicaciones sobre relaciones tóxicas y pensaba cómo mierda alguien permite que le hagan eso. Bueno, ahora entiendo perfectamente cómo pasa. No ocurre de golpe. No es que una persona llegue y te encierre en una habitación. Es mucho más lento, más silencioso y cuando finalmente te das cuenta, ya estás completamente solo y ni siquiera sabes en qué momento pasó. Tengo 31 años y hace menos de una semana terminé una relación de casi 5 años con mi exnovia, Lauren. Cuando la conocí yo tenía una vida bastante normal. Nada espectacular, pero sí estable. Tenía mi grupo de amigos desde la secundaria, hablaba seguido con mi hermana menor. Veía a mis padres casi todos los domingos y además tenía compañeros de trabajo con los que salía a tomar cerveza o ver partidos algunas veces al mes. No era el alma de la fiesta ni nada parecido, pero tenía gente alrededor. Nunca me había sentido solo. Lauren al principio parecía perfecta. Era divertida, inteligente y tenía esa personalidad que hace que la gente se sienta cómoda rápido con ella. Mis amigos la adoraban al comienzo. Mi mamá decía que era la novia más cariñosa que había tenido y hasta mi hermana, que normalmente odiaba a todas mis parejas, se llevaba bien con ella. Por eso me cuesta aceptar lo mucho que cambió todo después. Los problemas empezaron de formas pequeñas. Lauren hacía comentarios que en ese momento parecían normales. Decía cosas como que uno de mis amigos era demasiado inmaduro para su edad o que otro siempre hacía comentarios raros sobre ella. Después empezó a decir que mi hermana era irrespetuosa porque interrumpía cuando nosotros hablábamos o porque según ella siempre intentaba dejarla mal frente a la familia. Yo sinceramente no veía nada grave, pero Lauren tenía una forma de hablar que te hacía sentir que quizá tú eras el que no estaba prestando suficiente atención. Con el tiempo empezó a molestarle que yo saliera sin ella. Si mis amigos me invitaban a tomar algo después del trabajo, Lauren se ponía fría el resto de la noche. Nunca me prohibía ir directamente, pero hacía comentarios como haz lo que quieras o claramente prefieres pasar tiempo con ellos que conmigo. Después, cuando volvía a casa, me hacía sentir culpable durante horas. Me preguntaba quién había estado ahí, si había mujeres, por qué no le respondí un mensaje en 15 minutos o por qué me escuchaba tan feliz con ellos y no con ella. Al principio yo seguía saliendo igual, pero llegó un punto donde simplemente dejó de valer la pena discutir. Empecé a cancelar planes para evitar peleas. Luego dejé de responder mensajes porque Lauren decía que mis amigos no respetaban nuestra relación. Recuerdo una vez que mi mejor amigo Josh me llamó porque varios iban a reunirse para ver un partido y Lauren estuvo casi toda la noche con cara de culo solamente porque contesté la llamada delante de ella. Después me dijo que Josh claramente intentaba mantenerme atado a mi vida de soltero. Lo peor es que poco a poco yo empecé a creerle. Lauren siempre encontraba una manera de hacerme sentir que todos tenían malas intenciones menos ella. Si mi mamá opinaba algo sobre nuestra relación, Lauren decía que estaba intentando controlarme. Si mi hermana hacía una broma, Lauren decía que la estaba humillando. Si mis amigos me reclamaban porque nunca aparecía, ella decía que estaban celosos de nuestra relación. Siempre había una explicación donde el problema eran los demás. Las peleas fueron empeorando con el tiempo. Lauren revisaba mi celular constantemente. Si una compañera del trabajo reaccionaba a una historia de Instagram, ella quería saber quién era. Una vez se molestó durante casi 2 días porque le puse jajaja a un mensaje de una amiga de la universidad. Según ella, yo actuaba diferente con otras mujeres. Llegó a revisar conversaciones enteras mientras yo dormía y después despertarme para reclamarme estupideces a las 3 de la mañana. Aún así, yo seguía intentando arreglar las cosas porque sinceramente la amaba. O al menos eso creía. Pensaba que si mejoraba como novio, todo volvería a estar bien. Así que empecé a esforzarme más y más mientras mi vida fuera de la relación desaparecía completamente. Hace más o menos un año me di cuenta de algo bastante deprimente.
Mi rutina consistía únicamente en trabajar y volver a casa con Lauren. No hacía nada más. Ya ni siquiera hablaba con mis amigos seguido. Mi hermana dejó de escribirme después de una pelea horrible durante Acción de Gracias donde Lauren terminó gritándole enfrente de todos y yo, como completo idiota, defendía a Lauren. Mis padres empezaron a llamarme menos porque siempre encontraba excusas para no visitarlos. Básicamente mi mundo entero se había reducido a una sola persona. Y mientras yo hacía todo eso, Lauren me estaba engañando. Me enteré hace 4 días gracias a Josh, el mismo amigo del que Lauren decía que quería sabotear nuestra relación. Él logró contactarme por Instagram desde una cuenta nueva porque aparentemente Lauren había bloqueado su cuenta principal desde mi celular hace meses y yo nunca me di cuenta. El mensaje que me mandó decía que necesitaba hablar conmigo porque había algo que yo merecía saber. Nos vimos después del trabajo en un bar cerca de mi oficina y honestamente pensé que quizá exageraba. Pero apenas me senté, Josh me mostró capturas de pantalla, fotos y mensajes. Lauren llevaba más de 1 año acostándose con otro tipo. Un hombre casado, por cierto. Josh la había visto varias veces entrando con él a hoteles y al principio pensó que tal vez yo sabía, pero cuando intentó advertirme, Lauren interceptó los mensajes porque todavía tenía acceso a una tablet vieja mía sincronizada con mis cuentas. Lo que más me destruyó ni siquiera fue la infidelidad. Fueron los mensajes donde Lauren hablaba de mí con sus amigas. Decía que yo era fácil de controlar, que había logrado alejarme de todos y que yo nunca tendría los huevos para dejarla porque dependía emocionalmente de ella. Leer eso me revolvió el estómago de una manera que no puedo explicar. Sentí vergüenza, rabia y humillación todo al mismo tiempo. Esa misma noche llegué al departamento y la confronté. Lauren primero intentó negarlo todo, luego empezó a llorar y finalmente terminó culpándome a mí. Me dijo que nuestra relación llevaba tiempo rota emocionalmente y que yo tampoco era perfecto. Pero la parte que realmente me hizo explotar fue cuando le reclamé que prácticamente me había aislado de todo el mundo y ella respondió que nadie me obligó a hacer nada, que yo tomé mis propias decisiones. Y sí, técnicamente tiene razón. Yo fui quien dejó de responder llamadas. Yo fui quien canceló salidas. Yo fui quien permitió que mi relación con mi familia se fuera a la mierda. Pero también sé perfectamente cómo llegué hasta ahí. Lauren llevaba años manipulándome para que sintiera que cualquier persona fuera de la relación era una amenaza. Después de discutir durante casi 2 horas le pedí que se fuera del departamento. Ella se negó y empezó a decir que yo estaba exagerando por un error. Ahí fue cuando hice algo que honestamente jamás pensé hacer. Llamé a su mamá y le conté absolutamente todo. Le mandé las capturas, las fotos y los mensajes. 30 minutos después su madre apareció furiosa en el departamento y Lauren pasó de hacerse la víctima conmigo a entrar en pánico porque claramente no esperaba que alguien más viera lo que había hecho. Terminó empacando algunas cosas yéndose esa misma noche mientras me gritaba que yo era un manipulador y un abusivo emocional. Lo más ridículo es que después de todo lo que hizo todavía necesitaba convertirme en el villano para irse tranquila. Ahora mismo estoy sentado solo en el departamento que compartíamos intentando entender cómo permití que mi vida llegara a este punto. Perdí amigos, dañé mi relación con mi familia y básicamente me convertí en una versión de mí mismo que ni siquiera reconozco. Todo por alguien que mientras tanto se burlaba de mí a mis espaldas y se acostaba con otro tipo. Sinceramente no sé cómo mierda se empieza de nuevo después de algo así. Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde que Lauren salió del departamento y honestamente siento que mi cabeza apenas está empezando a funcionar otra vez. Los primeros días fueron rarísimos. Yo llegaba del trabajo y automáticamente esperaba escuchar su voz desde la cocina o verla tirada en el sofá viendo alguna serie. Incluso varias veces agarré el teléfono para avisarle que iba saliendo de la oficina antes de recordar que ya no tenía que reportarle absolutamente nada a nadie. Es increíble lo rápido que una persona puede acostumbrarse a vivir vigilada. También me di cuenta de algo bastante triste. Yo no sabía estar solo conmigo mismo. Durante años toda mi rutina giró alrededor de Lauren y cuando desapareció quedó un vacío enorme. El departamento se sentía silencioso de una forma incómoda.
Ya ni siquiera tenía hobbies porque lentamente había dejado todo lo que me gustaba para evitar discusiones. Antes jugaba básquet algunas noches con amigos del trabajo, veía partidos los fines de semana, iba al gimnasio sin problemas. Lauren siempre encontraba la manera de hacerme sentir culpable por cualquier cosa que no la incluyera a ella. Si iba al gimnasio me preguntaba para quién quería verme mejor. Si salía con amigos decía que claramente prefería pasar tiempo con ellos antes que con mi propia novia. Hubo un punto donde era más fácil dejar de hacer cosas que discutir constantemente. Durante esa primera semana después de que se fue dormí horrible. Me despertaba varias veces en la madrugada repasando conversaciones viejas y dándome cuenta de cosas que antes no veía. Empecé a recordar situaciones específicas donde Lauren claramente manipuló todo para aislarme y yo simplemente no quise verlo porque estaba demasiado metido en la relación. Una de las cosas que más me jodió fue recordar a mi hermana. Antes éramos bastante unidos. Ella incluso me ayudó a mudarme al departamento cuando Lauren y yo empezamos a vivir juntos. Pero aproximadamente hace 2 años tuvimos una pelea enorme durante Acción de Gracias. Lauren había pasado toda la cena lanzando comentarios pasivo-agresivos porque mi hermana estaba hablando mucho conmigo y en un momento explotó. Le dijo enfrente de toda mi familia que era una inmadura alcohólica que siempre intentaba llamar la atención y convertir todo en un drama. Mi hermana obviamente le respondió y yo, como completo imbécil, terminé defendiendo a Lauren porque ella empezó a llorar diciendo que se sentía atacada por todos. Todavía recuerdo la cara de mi hermana antes de irse esa noche. Me dijo que algún día iba a entender lo que realmente estaba pasando. Yo pensé que solo exageraba porque nunca le cayó del todo bien Lauren. Ahora me doy cuenta de que probablemente fue la última vez que alguien intentó abrirme los ojos directamente. Después de escribir el post original mucha gente me dijo que llamara a mi familia y sinceramente me tomó varios días reunir el valor para hacerlo. Sentía demasiada vergüenza. No solo por haber desaparecido tanto tiempo, sino porque básicamente había tratado a personas que me querían como si fueran el enemigo solo porque Lauren me llenó la cabeza de mierda durante años. La primera persona a la que llamé fue justamente mi hermana. Estuve como 10 minutos mirando el teléfono antes de marcar porque honestamente esperaba que me mandara al carajo. Cuando contestó hubo unos segundos incómodos y después me preguntó directamente si finalmente había terminado con Lauren. Ni siquiera sonó sorprendida. Sonó cansada. Le dije que sí y hubo un silencio raro antes de que ella dijera sabía que algo iba a pasar tarde o temprano porque esa relación te estaba consumiendo. Eso me pegó durísimo porque me hizo entender que todo el mundo veía lo que estaba pasando menos yo. Terminamos hablando casi 3 horas. Le conté absolutamente todo, incluyendo la infidelidad, las capturas y los mensajes donde Lauren se burlaba de mí. Mi hermana pasó de estar seria a furiosa en cuestión de minutos. Me dijo que siempre sospechó que Lauren era manipuladora, pero que dejó de insistir porque cada vez que alguien intentaba acercarse a mí, Lauren terminaba convirtiendo el problema en otra pelea. También me confesó algo que honestamente me hizo sentir como basura. Me dijo que mi mamá lloraba seguido porque sentía que me estaba perdiendo poco a poco y que mi papá dejó de hablar de mí en reuniones familiares porque cualquier comentario terminaba en discusiones sobre Lauren. Escuchar eso me destruyó bastante. Yo sinceramente pensé que solo me había distanciado un poco de la familia como le pasa a mucha gente cuando empieza una relación seria. No me daba cuenta del nivel al que había llegado todo desde afuera. Unos días después fui a cenar a casa de mis padres por primera vez en muchísimo tiempo. Fue raro desde que entré. Mi mamá me abrazó apenas abrió la puerta y honestamente sentí culpa inmediatamente porque se veía feliz simplemente de tenerme ahí otra vez. Mi papá intentó actuar normal al principio, pero durante la cena terminó preguntándome directamente si Lauren realmente me controlaba tanto como parecía. Y ahí pasó algo bastante humillante. Empecé a contar algunas cosas normales para mí, como que Lauren revisaba mi celular constantemente o que se molestaba cuando salía sin ella, y de repente me di cuenta por las caras de mis padres que nada de eso era normal. Mi mamá incluso preguntó si yo realmente tenía que pedir permiso para hacer cosas y en automático respondí bueno, era más fácil avisarle para evitar problemas. Apenas lo dije entendí lo jodido que sonaba.
Mi papá me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Me dijo que durante el último año yo parecía un tipo completamente distinto. Que antes me reía más, hablaba más y hasta caminaba diferente. Según él, las últimas veces que me vio parecía alguien permanentemente preocupado por decir o hacer algo incorrecto. Honestamente creo que tenía razón. Mientras todo eso pasaba, Lauren empezó a volverse loca intentando contactarme. Primero fueron mensajes larguísimos diciendo que estaba arrepentida, que había cometido errores y que no quería perderme. Después empezó a alternar entre disculparse y atacarme. Un día decía que yo era el amor de su vida y al siguiente me acusaba de haber destruido su estabilidad emocional por contarle todo a su mamá. Pero la situación empeoró todavía más porque empecé a revisar las cuentas compartidas y descubrí algo bastante jodido. Lauren llevaba meses usando mi tarjeta para pagar cosas relacionadas con el otro tipo. No hablo de compras enormes imposibles de notar. Eran cargos pequeños mezclados entre gastos normales. Hoteles, restaurantes, regalos y aplicaciones de transporte. Cantidades que individualmente no llamaban la atención, pero cuando empecé a sumar todo casi me da un puto infarto. Estamos hablando de miles de dólares. Lo peor es que mientras yo trabajaba horas extra pensando en ahorrar para que eventualmente compráramos una casa, Lauren literalmente estaba usando mi dinero para acostarse con otro hombre. Ahí fue cuando decidí revisar más cosas y encontré algo todavía peor. Lauren nunca cerró sesión de varias cuentas en una laptop vieja que dejó en el departamento el día que se fue. Yo ni siquiera la había tocado porque sinceramente no quería seguir obsesionándome con el tema, pero una noche vi que seguían entrando notificaciones y terminé abriéndola. Encontré conversaciones completas entre ella y el otro tipo. Fotos. Reservas de hoteles. Mensajes donde se burlaban de mí. El cabrón incluso hacía chistes sobre lo fácil que era engañarme porque parecía un golden retriever humano. Leer eso me llenó de una rabia que honestamente no había sentido nunca. Pero hubo algo específico que terminó de romperme la cabeza. En una conversación Lauren le dijo a una amiga que mantenerme aislado hacía todo más fácil porque yo ya no tenía a nadie que pudiera hacerme reaccionar o cuestionar la relación. Básicamente admitió que alejarme de mi familia y amigos le convenía. Después de leer eso dejé de sentir tristeza y empecé a sentir pura furia. Y ahí fue donde decidí hacer algo que probablemente va a explotar todavía más esta mierda. Contacté a la esposa del otro tipo. No lo hice impulsivamente. De hecho pasé casi 2 días pensándolo porque sinceramente no quería convertirme en alguien vengativo y amargado. Pero mientras más leía los mensajes, más entendía que esa mujer merecía saber la verdad igual que yo la merecía. La encontré en Facebook y le mandé un mensaje corto explicándole quién era y diciéndole que lamentaba muchísimo tener que involucrarla en algo así. También le mandé varias capturas y pruebas porque sinceramente no quería parecer un loco despechado inventando cosas. Me respondió horas después. Lo único que escribió fue gracias por decirme la verdad. Y honestamente creo que ahí fue cuando todo explotó de verdad. Actualización 2. Han pasado casi 4 meses desde la última vez que publiqué y honestamente siento que recién ahora estoy entendiendo el tamaño del desastre en el que vivía. Al principio todo era pura rabia y humillación. Me despertaba pensando en Lauren. Me dormía pensando en Lauren y durante el día mi cabeza repasaba conversaciones viejas intentando identificar exactamente en qué momento me convertí en alguien completamente dependiente emocionalmente de otra persona. Pero después de un tiempo empezó a pasar algo raro. Dejé de extrañarla y empecé a extrañarme a mí mismo. Suena ridículo, pero es la mejor forma de explicarlo. Hay hábitos que todavía sigo intentando romper. A veces salgo del trabajo y siento ansiedad automática porque mi cerebro espera recibir mensajes preguntando dónde estoy o con quién voy. También me pasa algo muy triste cuando estoy con amigos. Varias veces he agarrado el teléfono por reflejo para avisar lo que estoy haciendo antes de recordar que ya no tengo que justificar absolutamente nada. Es increíble cómo una persona puede condicionarte poco a poco hasta que terminas funcionando como si estuvieras bajo supervisión constante. Después de todo lo que pasó decidí empezar terapia porque sinceramente sentía que mi cabeza estaba hecha mierda.
Al principio no quería hacerlo porque crecí con la idea estúpida de que los hombres simplemente aguantan las cosas y siguen adelante. Pero mi hermana prácticamente me obligó después de escucharme justificar comportamientos de Lauren que claramente eran enfermizos. Y honestamente creo que ha sido una de las mejores decisiones que tomé. Hubo una sesión que me dejó pensando durante días. Mi terapeuta me preguntó cuándo fue la última vez que tomé una decisión importante sin pensar primero cómo reaccionaría Lauren. No supe qué responder. Literalmente me quedé callado como un idiota porque me di cuenta de que llevaba años filtrando toda mi vida a través del humor y las inseguridades de otra persona. Desde cosas pequeñas como qué ropa ponerme hasta decisiones grandes como aceptar invitaciones familiares o salir con amigos. Todo pasaba primero por el miedo a que Lauren se molestara. También empecé a entender algo bastante jodido sobre el aislamiento. Yo antes pensaba que las relaciones controladoras eran más directas, como alguien prohibiéndote salir o diciéndote con quién hablar. Pero Lauren nunca funcionó así. Ella era más inteligente que eso. Nunca me decía no veas a tus amigos. Lo que hacía era convertir cada interacción social en una experiencia agotadora hasta que yo mismo prefería dejar de ver gente. Si salía con amigos, se ponía distante durante días. Si hablaba con mi familia mucho tiempo, encontraba alguna excusa para discutir después. Si una mujer me saludaba con demasiada confianza, Lauren actuaba como si yo hubiera cometido una traición enorme. Al final terminé entrenado para evitar cualquier situación que pudiera generar drama. Y cuando una persona vive así durante años, deja de darse cuenta de que está renunciando lentamente a toda su vida. Mientras yo intentaba reconstruirme, la vida de Lauren aparentemente se estaba cayendo a pedazos y sinceramente sería mentira decir que eso no me dio cierta satisfacción. Después de que contacté a la esposa del otro tipo, todo explotó muchísimo más fuerte de lo que imaginaba. Resulta que el cabrón no solo estaba engañando a su esposa con Lauren. También llevaba tiempo usando dinero compartido para pagar hoteles, viajes y regalos. Según me contó Joss, porque todavía tiene conocidos en común con Lauren, la esposa prácticamente lo echó de la casa apenas vio las pruebas y además empezó a revisar movimientos financieros. Eso terminó convirtiéndose en un caos gigante porque aparentemente compartían un pequeño negocio familiar. Lauren me llamó una noche completamente fuera de sí por todo eso. No exagero cuando digo que estaba gritando como una loca. Me acusó de haber arruinado su vida, de destruir relaciones ajenas por despecho y de ser un maldito resentido. Lo más increíble es que en ningún momento habló de sentirse culpable por lo que hizo. Todo giraba alrededor de cómo las consecuencias la estaban afectando a ella. Recuerdo perfectamente una parte de la llamada porque creo que ahí terminé de entender quién era realmente. Lauren me dijo que yo no tenía derecho a meterme en su vida privada y yo le respondí que ella llevaba más de un año metiendo a otra persona en la nuestra. Hubo unos segundos de silencio y después soltó algo que todavía me da asco recordar. Dijo que si yo hubiera sido un mejor novio, ella nunca habría necesitado buscar atención en otro lado. Hace unos meses esa frase probablemente me habría destruido porque Lauren tenía una forma enfermiza de hacerme sentir culpable por todo. Pero esta vez solamente me dio rabia. Le pregunté si también era culpa mía que usara mi tarjeta para pagar hoteles donde se acostaba con otro hombre. Ahí dejó de hablar por unos segundos y luego volvió a intentar cambiar el tema diciendo que yo estaba obsesionado con humillarla. Terminé colgando porque sinceramente ya no tenía energía para seguir escuchando sus manipulaciones. Después de eso empezó una campaña bastante patética en redes sociales donde Lauren publicaba indirectas sobre relaciones emocionalmente abusivas y hombres controladores. El problema para ella fue que demasiada gente ya sabía la verdad. Varias personas incluso le dejaron comentarios preguntándole si el abuso incluía acostarse con hombres casados usando dinero ajeno. Creo que fue la primera vez que Lauren perdió completamente el control de la narrativa y se notaba muchísimo. Lo más raro de todo esto es que mientras ella parecía hundirse cada vez más, mi vida lentamente empezó a sentirse normal otra vez. Joss y yo volvimos a salir seguido. Incluso recuperé contacto con varios amigos que honestamente pensé que jamás volverían a hablarme. Uno de ellos me confesó algo que me pegó bastante fuerte. Me dijo que durante años pensaron que Lauren me odiaba porque cada vez que alguno intentaba acercarse a mí,
ella encontraba la manera de generar problemas o hacerme desaparecer otra vez. También volví a pasar tiempo con mi familia de forma normal y eso ha sido extraño pero bueno al mismo tiempo. Mi mamá todavía actúa como si estuviera recuperándome de una enfermedad. Literalmente la última vez que fui a cenar me preparó mi comida favorita como si yo tuviera 15 años otra vez. Mi papá, por otro lado, ha sido mucho más directo. Hace unas semanas estábamos viendo un partido y me preguntó si honestamente habría dejado a Lauren si nunca descubría la infidelidad. La pregunta me dejó callado bastante rato porque la respuesta real es que probablemente no. Y eso me dio miedo. Porque significa que yo estaba dispuesto a seguir viviendo miserable solamente para mantener una relación que ya me estaba destruyendo. Creo que esa es la parte que más cuesta aceptar. No solo me engañaron o manipularon. También me acostumbré tanto a esa dinámica de mierda que dejé de imaginar una vida distinta. Hace aproximadamente 2 semanas pasó algo que sinceramente todavía me parece surrealista. Lauren apareció en mi departamento sin avisar. Yo acababa de llegar del trabajo y cuando bajé del ascensor ahí estaba ella sentada cerca de la entrada del edificio. Apenas la vi sentí una mezcla horrible de tensión y enojo porque durante meses había intentado recuperar tranquilidad y verla ahí fue como regresar automáticamente a la peor etapa de mi vida. Se veía mal. Mucho peor de lo que recordaba. Ojeras, cara cansada y esa expresión típica de alguien que lleva semanas llorando y peleando con todo el mundo. Apenas me acerqué empezó a llorar y me dijo que necesitaba hablar conmigo porque yo era la única persona que realmente la conocía. Y aquí viene la parte más jodida de todo. Durante unos segundos una parte de mí sintió culpa. No amor. No ganas de volver. Culpa. Porque después de años acostumbrado a resolver emocionalmente la vida de otra persona, mi reacción automática seguía siendo preocuparme por ella aunque me hubiera destrozado. Lauren empezó a decir que había cometido errores, que estaba confundida y que todo explotó fuera de control. También admitió que el otro tipo básicamente desapareció cuando las cosas se pusieron feas y que muchos de sus amigos dejaron de hablarle porque estaban cansados de sus mentiras. Después dijo algo que sinceramente me revolvió el estómago. Me miró llorando y me dijo que extrañaba como yo siempre estaba ahí para ella sin importar qué. Y ahí entendí algo horrible. No me extrañaba a mí. Extrañaba el control. Extrañaba tener a alguien dispuesto a soportar cualquier mierda con tal de mantenerla feliz. En otro momento de mi vida probablemente habría caído otra vez en esa manipulación porque Lauren sabía perfectamente cómo tocar mis puntos débiles. Pero justo en ese instante Joss estaba arriba en mi departamento esperándome para ver un partido y creo que eso cambió completamente la situación. Porque por primera vez en muchísimo tiempo Lauren podía ver físicamente que yo ya no estaba aislado ni solo. Le dije que esto se había terminado y que no quería volver a verla. Lauren empezó a llorar más fuerte y preguntó cómo podía dejarla sola después de todo lo que vivimos juntos. Honestamente casi me reí cuando dijo eso porque literalmente pasó años alejándome de cualquier persona que pudiera apoyarme emocionalmente. Le respondí algo que llevaba meses queriendo decirle. Le dije que mi vida empezó a mejorar exactamente el día que ella salió de ella. Y creo que fue la primera vez desde que la conocí donde realmente entendió que ya no tenía control sobre mí. Actualización final. Han pasado casi 11 meses desde que descubrí toda la mierda de Lauren y honestamente siento que estoy viviendo una vida completamente distinta a la que tenía el año pasado. No digo eso en el sentido dramático típico de ahora soy un hombre nuevo ni nada así. Simplemente ya no vivo con esa sensación constante de ansiedad que antes me parecía normal. Creo que eso es lo más raro de todo este proceso. Darte cuenta de que estabas tan acostumbrado a vivir incómodo que olvidaste cómo se siente estar tranquilo. Después de la última vez que Lauren apareció en mi departamento, las cosas finalmente empezaron a calmarse de verdad. Durante un tiempo todavía intentó contactarme usando números distintos, correos largos y hasta perfiles falsos en redes sociales. Siempre era la misma mierda. A veces me escribía diciendo que estaba arrepentida y que necesitaba hablar conmigo porque yo era la única persona que realmente la entendía. Otras veces se ponía agresiva y me acusaba de haber destruido su vida por despecho.
Hubo incluso un correo particularmente enfermo donde me decía que si yo hubiera mantenido nuestras conversaciones privadas entre nosotros, ella todavía tendría trabajo, amigos y estabilidad emocional. Ese mensaje me hizo entender algo que creo que terminé aprendiendo demasiado tarde con Lauren. Hay personas incapaces de aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus propios actos. Para ella, el verdadero problema nunca fue engañarme durante más de un año, usar mi dinero para acostarse con otro hombre o manipularme hasta aislarme completamente. El problema, según su lógica, era que yo dejé de protegerla de las consecuencias. Y sinceramente creo que esa fue la razón principal por la que intentó volver tantas veces. No porque me amara. No porque realmente estuviera arrepentida. Lauren extrañaba tener a alguien dispuesto a aguantarle todo. Durante años yo fui básicamente un colchón emocional donde ella podía descargar inseguridades, mentiras y problemas mientras yo intentaba arreglar todo para que la relación siguiera funcionando. Después de bloquearla absolutamente de todas partes, finalmente tuve espacio mental para concentrarme en mí mismo, y ahí fue cuando empecé a notar cuánto había cambiado mi vida desde que ella salió de ella. Volví a salir con amigos de manera regular. No hablo de cosas enormes ni aventuras locas. Literalmente cosas normales que antes parecían imposibles. Ir a tomar cerveza un viernes sin tener que revisar el teléfono cada 10 minutos. Ver un partido tranquilo sin miedo a llegar a casa y encontrarme con una discusión absurda. Hacer planes sin sentir culpa. Son cosas tan básicas que da vergüenza admitir cuánto tiempo pasé sin ellas. También recuperé muchísimo la relación con mi familia. Mi hermana y yo honestamente estamos mejor ahora que en años. Hace unos meses me confesó algo que me pegó fuerte. Me dijo que durante mucho tiempo estuvo convencida de que eventualmente yo iba a casarme con Lauren y desaparecer por completo de nuestras vidas. Según ella, toda la familia ya caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor del tema porque cualquier comentario sobre mi relación terminaba convirtiéndose en una pelea o en mí alejándome otra vez. Escuchar eso me dolió muchísimo porque me hizo entender el nivel al que había llegado el aislamiento. Yo realmente creía que estaba tomando decisiones normales de adulto enamorado, cuando desde afuera todos podían ver cómo me estaba apagando poco a poco. Mi mamá sigue tratándome como si hubiera sobrevivido a una guerra. Cada vez que voy a visitarlos insiste en mandarme comida para llevar, aunque literalmente vivo a 20 minutos. Mi papá, en cambio, ha tenido conversaciones bastante más duras conmigo. Una noche me dijo algo que todavía pienso seguido. Me dijo que la peor parte no fue ver cómo Lauren me manipulaba, sino ver cómo yo empezaba a justificar cosas completamente enfermizas como si fueran normales. Y tiene razón. Ahora cuando recuerdo algunas situaciones me da hasta vergüenza no haber reaccionado antes. Lauren revisando mi celular mientras dormía. Lauren haciéndome sentir culpable por visitar a mis padres. Lauren arruinando salidas para que eventualmente dejara de hacer planes sin ella. Cualquier persona desde afuera habría dicho inmediatamente: sal de ahí, esa mierda no es normal. Pero cuando estás metido dentro de la relación, las cosas pasan tan gradualmente que terminas adaptándote. La terapia también ayudó muchísimo con eso. Hubo meses donde sinceramente me sentía estúpido por haber permitido todo. Me preguntaba constantemente cómo mierda un hombre adulto termina aceptando niveles tan absurdos de control emocional. Pero poco a poco entendí que las relaciones manipuladoras funcionan precisamente porque no empiezan siendo un desastre. Nadie entra voluntariamente a una jaula. La puerta se va cerrando lentamente y cuando finalmente quieres reaccionar ya estás aislado, emocionalmente agotado y convencido de que el problema eres tú. Algo que todavía me cuesta admitir es que parte de mí sigue lidiando con la culpa de haber tratado mal a gente que no lo merecía. Especialmente a Josh. Ese cabrón honestamente fue el único que nunca dejó de intentar acercarse, aunque yo prácticamente lo saqué de mi vida varias veces por culpa de Lauren. Hace poco fuimos de viaje juntos unos días y en una noche de tragos le pregunté por qué siguió insistiendo tanto después de todas las veces que lo ignoré o cancelé planes. Me respondió algo bastante simple que honestamente casi me hace llorar ahí mismo. Dijo que durante años yo siempre estuve para él cuando pasó momentos difíciles y que no le parecía correcto abandonarme solo porque una relación me estuviera consumiendo.
Creo que esa fue la primera vez en muchísimo tiempo donde realmente entendí la diferencia entre amor y control. Porque Lauren siempre decía que me necesitaba, pero todo en nuestra relación giraba alrededor de lo que ella quería sentir. Mis amigos y mi familia, en cambio, siguieron preocupándose por mí incluso cuando yo me comporté como un completo imbécil con ellos. Hace unos 3 meses ocurrió la última cosa relacionada con Lauren que honestamente terminó cerrando todo este capítulo de forma bastante irónica. El esposo del tipo con el que Lauren me engañaba terminó demandándolo por varios problemas financieros relacionados con el negocio que compartían. Resulta que cuando la esposa empezó a revisar cuentas y movimientos, encontraron muchísima más mierda aparte de la infidelidad. Gastos personales escondidos como gastos laborales, hoteles pagados con dinero de la empresa y varias cosas más bastante serias. Y sí, varias de las pruebas iniciales salieron de las capturas que yo había enviado cuando contacté a la esposa. Josh me contó después que aparentemente todo eso destruyó por completo la vida del tipo. Perdió el negocio, la casa y terminó enfrentándose a demandas bastante fuertes. Lauren también salió muy mal parada porque varias conversaciones y movimientos financieros la involucraban directamente. Sinceramente pensé que sentiría más satisfacción cuando todo explotara, pero la verdad fue distinta. No sentí felicidad. Más bien sentí una especie de alivio raro. Como si finalmente toda la mierda hubiera terminado de derrumbarse lejos de mí. Porque durante mucho tiempo viví obsesionado con entender por qué Lauren me hizo todo eso. ¿Por qué una persona puede decirte que te ama mientras lentamente destruye tu autoestima, tus relaciones y tu vida social? Pero honestamente ya no creo que exista una respuesta útil para eso. Algunas personas simplemente son egoístas, manipuladoras y emocionalmente destructivas. Y quedarse intentando entenderlas demasiado tiempo solo hace que sigan ocupando espacio en tu cabeza. Hace unas semanas me enteré por casualidad de que Lauren se mudó a otro estado. Al parecer su mamá también terminó alejándose bastante de ella después de todo lo que pasó. Ni siquiera sentí curiosidad cuando me lo contaron. Y creo que eso fue lo que realmente me hizo darme cuenta de cuánto avancé. Antes cualquier noticia relacionada con ella me arruinaba el día entero. Ahora honestamente me da igual. Creo que la parte más jodida de toda esta experiencia es aceptar cuánto tiempo perdí intentando salvar una relación que me estaba destruyendo. Hay momentos donde pienso en todos esos años alejándome de gente que me quería de verdad mientras defendía a alguien que se burlaba de mí a mis espaldas y me da una mezcla horrible de rabia y vergüenza. Pero también entiendo algo ahora que antes no veía. La razón por la que finalmente pude salir de esa mierda fue justamente porque todavía había personas esperando afuera cuando todo explotó. Mi familia. Josh. Algunos amigos que decidieron darme otra oportunidad aunque yo desaparecí durante años. Si me hubiera quedado completamente solo, honestamente no sé cuánto tiempo más habría soportado esa relación. Por eso creo que lo más peligroso de personas como Lauren no es solamente la manipulación o las mentiras. Es el aislamiento. Porque una vez que logran convencerte de que nadie más te entiende o te quiere realmente, empiezas a depender emocionalmente de la misma persona que te está destruyendo. Y esa mierda puede arruinarte la vida entera si no reaccionas a tiempo. Yo tuve suerte. Reaccioné antes de casarme, antes de tener hijos y antes de terminar completamente desconectado de todo el mundo. Honestamente creo que esa fue la verdadera victoria al final. No la venganza. No ver cómo la vida de Lauren se iba al carajo. La verdadera victoria fue recuperar mi propia vida antes de perderme por completo.